Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, ¿cómo estás? Contento, me pareció extraordinaria la invitación que hiciste y voy a disfrutar mucho. Qué delicia, ¿cierto? Esperamos que los televidentes igual no. Estoy segura que sí, yo lo presento de esta manera. Yo te he dicho muchas veces que aún no hay temas en la vida que lo escogen y uno a través de eso pues lo coge como excusa o tal vez pretexto para otras muchas labores. Yo siento que la música es mi tema, ¿cierto? Entonces, alrededor de la música yo he podido desarrollar un montón de cosas que he pensado toda la vida, hablar de propósito, de disciplina, de excelencia, de valores, en fin, un montón de cosas. Pero no es que sea pues ese el centro de todo. Y la persona que traemos hoy también tiene en el centro una excusa o un pretexto. Y él es Bernie Blumman. Muy bienvenido a esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de venir a conversar con ustedes. Qué rico, hace unos años pues decía que tenía en el centro también una excusa o un pretexto. Digamos que él es reconocido por todo lo que habla alrededor de la resiliencia, de todo lo que hay que Palabra tener. Tan fea, ¿no? La resiliencia. Sí. Ese es un se invento de un puso como de psicólogo, moda, sí. Aquí lo puso de moda Duque. Yo nunca estuve de acuerdo. Decime un sinónimo pues así bien bueno. Porque a mí tampoco es que me guste mucho. Sí, Mira, sí. La palabra tiene una etimología muy interesante porque es resiliencia, escrita así, en latín, Sí. que es ser capaz de de volver atrás. Por ejemplo, es resiliente un coso de esos como un Caucho. Un caucho, un cable. Algo que se estira y un vuelve. caucho, por ejemplo, no la plastilina. Ok. Pero ok. sobre todo, a ver, hombre, una cosa que uno jala aquí, la de los Y carros, vuelve. Una guaya, debe ser, bueno, pero un resorte. un resorte. Ok. Ok, Sí. ok. Entonces, a Duque le dio por meter esa palabreja pero Entonces decinos pues un sinónimo, vos que eso es tan... Salir adelante. pues eso está unido a la Reponerse. valentía, a la capacidad de enfrentar los obstáculos, a la no terquedad, porque la terquedad puede ser virtud o defecto, flexibilidad, obviamente, y saber entender cuál es el tema, cuál es el problema, en qué diablos estoy yo. Por ejemplo, ya no puedo seguir haciendo deporte porque tengo un problema del corazón, etcétera. Listo. Pero entonces No puedo comer inmediatamente azúcar. comienzo. Bueno, eso es una cosita chiquitica, pero por ejemplo, Depende. imagínese usted un futbolista de renglón tipo Messi, le sale un problema en el corazón, listo, adiós. Y se va a poner a llorar. No. Entonces, resiliencia, una palabra Sí. Además que llegó como en pandemia, con reinventarse, entonces Sí, uno, sí, uno le tienes escoge razón. como Yo no como sé si en el fastidio. mundo, tengo que averiguar. Sí. Yo nunca he visto en una gran obra de literatura esa palabra. Sí, es bastante nueva. Sí, es nueva. Es Yo creo verdad. que se puso de moda con la pandemia. Bueno, vamos a entrar en materia con esa historia. Hace 20 años pasa algo en tu vida, eso se convierte en la excusa y el pretexto para hablar de lo que hablas. Cuéntanos un poquito de ese personaje antes y ese personaje después de ese suceso. Y el suceso mismo. Y el suceso mismo. Pues yo, la verdad es que, a ver, yo era, hasta el momento del accidente, era una persona como cualquiera. La verdad es que no había pues como nada muy peculiar, muy destacable, una vida bastante, digamos, cómoda de alguna manera. Yo había terminado mi universidad ya hacía un tiempo, era una persona impresionantemente deportista, mi vida iba alrededor de eso, de hacer deporte, de trabajar, que ya trabajaba hacía un tiempito y me iba bien, y de salir a rumbear. No había nada muy distinto realmente en eso. Era una vida, digamos que muy cotidiana, muy parecida a la de cualquier otra persona, sin ninguna preparación para absolutamente nada. Yo no había tenido muchos cambios radicales en mi vida que me hicieran, digamos, prepararme. No, es que él ya había pasado por un montón de cosas, entonces estaba preparado su cerebro. No, la verdad es que era una vida bastante normalita y bastante cotidiana.
Y en diciembre de 2021 tuve un accidente deportivo que me ocasionó una lesión medular. Y la lesión medular, pues, es un cambio que no avisa, ¿cierto? No es un cambio, digamos, paulatino que te va diciendo, ve, vas a perder la movilidad en tanto tiempo, prepárate. Yo me levanté por la mañana y troté, y por la tarde no podía mover las piernas. Y finalmente fue eso, ¿cierto? Fue una desconexión, que eso es lo que es la lesión medular, una desconexión de las órdenes del cerebro a través de los nervios con la parte después de donde se produce la lesión en el canal medular. E inmediatamente se produce el cambio. Entonces yo a las 3:30 de la tarde del 27 de diciembre de 2001 no podía mover las piernas sin ninguna preparación para eso, y empezar a revisar qué sigue, ¿cierto? Como decía ahorita José Obdulio, esto es lo que hay, pues siempre que uno tiene algún cambio radical en su vida o algo que lo hace coger otro camino, pensaría que es uno de los más radicales, pero siempre tenés opción, ¿cierto? Uno siempre, pase lo que pase en la vida, siempre tenés opción. Yo tenía la opción de haber dicho, no me gusta, no quiero seguir viviendo así, y haber tomado cualquier otra decisión, me quedo en la casa o hago cualquier otra cosa, o esto es lo que me pasó, vamos a ver qué puedo hacer de bueno con esto y cómo hago para que mi vida no solamente, y volvemos otra vez al tema de la resiliencia, a mí tampoco me gusta, yo no me considero una persona resiliente, yo me considero una persona que tuvo que vivir con, ¿cierto? O sea, esto es lo que tengo la opción de no vivir o sí vivir, y si voy a vivir, pues entonces vivo maluco, vivo bueno, y eso son decisiones del ser humano, vivo rico, vivo maluco, y pues yo la verdad es que decidí vivir muy bueno. Bueno, y entonces, ¿qué te dijo el médico? ¿Cuándo supiste definitivamente esta es mi suerte? ¿Y cuándo dijiste a trabajar en mi nueva vida? Esto, visto en retrospectiva, 20 y pico de años después, pues suena como a que todo fue en un instante. Realmente se toma su tiempo, cualquier cambio radical toma tiempo en generar duelo, en llorar, en ponerse bravo con la vida, todas esas cosas que uno tiene que hacer. ¿Cuánto fue eso? Pues es por eso te digo que mirándolo en retrospectiva, pues para mí fueron 10 minutos. Yo asumo que debieron haber sido, no sé, tal vez un mes, no sé, algo parecido. Porque hubo un montón de cosas que sucedieron en el camino. Lo primero, pues, fue entender, ¿cierto?, que tenía una lesión medular, que eso fue al instante. Yo llegué yo me accidenté en un paraje por allá lejano del suroeste antioqueño. De allá me trajeron a Medellín, a la clínica, pues, acá en Medellín. ¿A cuál? En la clínica Medellín del centro. Del centro. Un 27 de diciembre. O sea, realmente, pues, es que no sé ni quién me atendió, porque pues quién iba a estar de turno un 27 de diciembre. Y me dejaron en ese instante un tiempito con el médico solo. Cuando yo me quedé con el médico solo, mi primera pregunta fue, doctor... ¿Cuántas horas después? En la noche, eran por ahí las 10 de la noche, 10, 11 de la noche. ¿Nunca perdiste el conocimiento? Ni en ningún momento. Yo ya con el doctor solo le dije, doctor, ¿qué es lo que tengo? ¿Yo vuelvo a caminar o no vuelvo a caminar? O sea, intuías pues de entrada. Claro, es que yo no podía mover las piernas, o sea, desde el primer momento no podía mover las piernas, pero yo no sabía que era una lesión medular, ni conocía la discapacidad, ni sabía que existía la discapacidad, porque en esa época no se hablaba del tema. Doctor, ¿voy a volver a caminar, sí o no? El doctor no me respondió, 3 veces no me respondió. Sí, a la tercera le dije, dígame de una vez, doctor, si volver a caminar o no, que yo necesito saber qué voy a hacer mañana. Y el doctor me dijo, no conozco a nadie con una lesión como la tuya que haya vuelto a caminar. En ese momento tomé la primera decisión. Listo. Me fui para la habitación, estaba con mi hermano que estuvo todo el tiempo conmigo. Y le dije, yo como que no salgo aquí caminando, conseguíme una silla de ruedas. Yo creo que ese fue el primer momento. O sea, ¿cierto? tú incluso le dijiste a tu hermano. Claro, o sea, le avisé, consígame una silla de ruedas para salir de aquí. O sea, yo no es que le hubiera creído, porque uno realmente cuando entra en un cambio de esos sí se niega. O sea, yo no le creí. Cuando me dijeron, es que usted con una lesión como la suya nadie vuelve a caminar, yo le dije, es que usted no sabe quién soy yo. Yo sí voy a volver a caminar. Puede que los otros no, pero yo sí. Eso lo llaman presencia de ánimo y es muy escaso. Sí. Reaccionar así. Claro, no, bueno, uno se la cree. Es cortico, y vos inmediatamente te pusiste a pensar en esa nueva vida. ¿Cómo iba a ser? Porque es que cambia muy drásticamente. Yo recuerdo que yo tuve un accidentico chiquito, muletas y una fractura, y eso era un lío muy bravo para montarse en el carro, para montarse en el avión, etcétera. Supongo que... Sí, claro. O sea, la primera reacción es
bueno, esto cambió un montón, ¿cómo voy a manejar el cambio, cierto? ¿Cómo voy a mirar qué sigue, cómo lo voy a hacer? Yo la verdad es que conté con mucha suerte porque, pues primero tenía un entorno completamente solidario, acompañado. pero sobre todo desde la parte positiva. O sea, yo siempre tomé, Sí, y lo no, sigo no tomando lloró, con humor. lloró, No, para nada. ay. Ellos Lo vas sí- a lograr. yo supe después que sí lloraron, Sí, pero claro, no pero- lloraban delante mío. Pero todo el tiempo siempre fue con humor y yo todavía tomo mi discapacidad con mucho humor porque para mí la verdad es que no es un era problema. compasión, era solidaridad más bien. Claro, venga, no, vamos a sacarla adelante, ¿qué hay que hacer? Y de inmediato pues empezamos a trabajar en el tema, ¿qué hay que hacer? Consigamos una terapia, la fisiatra era una amiga de mi hermano, la más maravillosa del mundo, y hicimos un trabajo muy bonito para sacar adelante la situación. Y siempre con un soporte muy grande. Yo tengo una historia muy bonita con mi hermano, porque mi hermano se fue para la cama, pues para la oficina, para la casa donde yo estaba. Yo vivía solo, pero me devolví por donde mi mamá porque no cabíamos la silla y yo donde yo vivía. Y mi hermano se fue un día y me dijo, yo lo necesito usted en la oficina. Pues horrible los accidentes y todo, pero yo lo necesito, usted dejó la oficina tirada. Yo realmente no había dejado la oficina tirada, pero eso me dio un montón de ánimo. Me dijo, ¿qué necesita? Pues yo lo necesito usted trabajando, trabaje medio tiempo, lo que quiera, yo le mando un chofer, pero lo necesito trabajando. Y eso me dio todo ese ánimo de, bueno, listo, yo me accidenté, pero yo sigo siendo la misma persona que era antes. Útil y Me tendré necesario. ni siquiera sentirme útil, él mismo. O sea, realmente es que Pues no, el que hacía una labor y no la puedes dejar de hacer. Pues, ahora la va a seguir haciendo reincorpórate. en una silla de ruedas, Sí. pero es la misma. O sea, vaya y llévese su silla de ruedas y siéntese en la oficina, hay ¿cierto? una consideración de mucho fondo. Es que se les puede decir discapacitados o lo regañan a uno. Lo regañan a cancelan. uno. Sí, Sí, ¿cómo? persona con discapacidad. Bueno, para mí es lo mismo. Bueno, pero, para mandar por varias cosas. sí, pero eso es un ejemplo para todo el mundo. Mire, yo soy el mismo. Otra cosa es que ya mi movilidad cambia y entonces póngame una silla distinta o... Lo que haya que hacer, pero sigo siendo la misma persona. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que se dice es capacidades diferentes. Y a mí eso, por ejemplo, me molesta mucho porque yo no tengo capacidades diferentes ni especiales. Tengo las mismas que tenía antes, pero las hago de una manera distinta. Yo creo que ya nos toca cerrar el segmento. Pa'l próximo. ¿Y entramos con qué? A ver, a denunciarnos. No, un poco su pasado, su familia, que se conecta mucho también Oiga con la esa... sorpresa que les va a dar nuestro amigo Bernie esa forma de respecto ser. a la familia. Bueno, estábamos hablando de esa flexibilidad o esa capacidad de reponerse a las cosas difíciles. Estábamos hablando, pues, ahora que también se conecta mucho con cómo fue uno educado. Pues a mí siempre me han dicho como cuando le contaba un problema a mi mamá, pues como mire para abajo, entonces me ha dado como pena hasta llorar, hombre. Sí. Y en estos días me dijo dramática y yo como que, güey, pucha, yo que me siento toda cero dramática. Bernie es hijo de un muerto en vida. Contanos. Exacto. Y ahorita que estábamos hablando también, ¿cómo incide eso? Pues Yo esa conocí a historia. Pedro, pues sabía, ¿cierto? Claro. Esa Es un hombre mucho mayor que yo, pero Pero- lo conocí pues por razones de convivencia en la casa. Y admiré mucho su manera de mirar las cosas con una gran amabilidad, pero tenía una marquita marca. aquí que él la mostraba, contanos. Así es. Yo creo que ese es el ejemplo realmente. Uno siempre debe buscar personas que lo guíen cuando uno entra en un mundo de cambio y personas que han hecho cosas pues parecidas a lo que uno ha vivido o por lo menos que sepa uno que sacaron adelante momentos difíciles. Y en mi caso fue mi papá. Mi papá era polaco, judío, y pues nosotros somos judíos. Y mi papá vivía en Polonia y Polonia fue el primer país invadido. A mi papá Se lo repartieron Unión Soviética y los nazis. La Así gente es. no sabe, pero esos tipos entendían muy bien, Así Stalin es. Y Hitler. Así es. Y pues a mi papá le mataron toda su familia, le mataron a sus papás, ellos vieron cómo mataban a sus papás. De 13 hermanos que eran, tres hermanas mayores habían salido antes de la guerra y de los 10 que quedaron, pues los repartieron, pues de la mayoría no se sabe qué fue lo que pasó porque ellos pues obviamente no dejaron ningún rastro. O mejor dicho, sí se sabe. Sí, se sabe que los Masacrado mataron, por supuesto. En la llamada solución final. Exactamente.
Y mi papá pues pasó por todo lo peor que Pero puede pasar un ser contarle a humano. los televidentes dónde estuvo, es que sí. Mi papá estuvo escondido con uno de sus hermanos en el bosque. Después Temperaturas de -0. claro, en Europa pues con invierno, sin comida por supuesto. Después los encontraron y a mi papá y al hermano los separaron, se los llevaron a campos de concentración diferentes. Mi papá estuvo en 2 campos de concentración y mi papá terminó la guerra. O sea, mi papá no estuvo los 5 años de Pues la no se guerra. voló, sino él que no lo se voló, rescataron. a él lo rescataron cuando llegaron los americanos en el 45. No, los que llegaron a Auschwitz, él no estaba en Auschwitz. Él estaba en Auschwitz, sí. Cuando llegaron, Sí. llegaron fue los rusos, a Entonces principios estaba en del Dachau. 45. Yo no estoy muy claro. A él lo rescataron los americanos. Bueno, entonces era el otro. Lo rescataron porque además los rusos se llevaron otro montón de gente. A él lo rescataron y se lo llevaron, pues se llevaron lo que había de mi papá, pues, porque cuando lo rescataron era una persona que pesaba 25, 30 kilos, con todos los problemas de salud habidos y por haber, y lo llevaron a un campo, a un hospital de rehabilitación en Suiza, donde estuvo un tiempo muy largo, sin saber nada, ni de su familia, ni de su pueblo, ni de su futuro, ni de nada. Y después de eso, recuperar masa muscular, que a no recuperar los tenían, pulmones que tenía colapsados. el cerebro. Le quebraron la nariz, le bocharon un dedo, no tenía dientes. ¿Sabes una cosa? Que Auschwitz fue el campo de concentración donde más ejemplarmente se comportaron los resistentes de judíos. Cuando dices ejemplarmente, ¿a qué te refieres? Eran duros, Fuertes. se enfrentaban. Ok, eran más valientes, pues. Sí, se enfrentaron duro. Muy interesante. Pero eso Resistencia, fue muy ¿no? teso, sí, eso fue muy teso. Y inclusive tuvieron emisora. Hay un personaje que yo incluso creo que los judíos le debían hacer como, dijéramos, un reconocimiento mayor, que es ese, no comandante, él era un partisano, yo no sé si en Polonia se llamaban así, en Italia, era un señor Pilecki, que él fue al campo de concentración. O sea, ¿cómo hizo? Acuérdese, el gueto, los campos, los barrios. Sí. Entonces él acordó con sus compañeros de resistencia, yo me voy a dejar coger hoy. Y fue allá y armó la resistencia. adentro. Y además huyó luego cuando consideró necesario, en el 43. Bueno, sigue. Es un tema muy teso. Y finalmente mi papá, después de todo ese tiempo, llegó a Colombia, porque aquí había una de las hermanas de él que había salido antes, había llegado a Colombia, y pues, hubo circulación pues, de nombres de sobrevivientes, y mi tía mandó a traer a mi papá a entrar a Colombia, donde además pues, ya no estaban dejando entrar refugiados, y mi papá llegó a Colombia y aquí se organizó. Paréntesis, qué brutalidad. Brutal, Que horrible. es el mejor capital humano posible del mundo. Horrible. No, Pues si es horrible, que total. seamos pragmáticos. Y lo rechazan. Horrible. Era un O sea, personajillo Además, que a mí me cae muy gordo, era sí. un ministro de Relaciones Exteriores Así de es, López. así es. Y mi papá, que volviendo al ejemplo al que yo siempre y todavía pienso en él como ejemplo de vida, mi papá llegó a Colombia sin educación, sin idioma, sin plata, sin dignidad, sin de todo. Y aquí se organizó, conoció a mi mamá, se casó con mi mamá, tuvo 3 hijos y a los 3 hijos les dio amor. Si una persona después de vivir todo eso se reconcilia con la vida de esa manera, yo me accidenté, yo lo miraba al cielo, mi papá ya se había muerto. No, más Yo lo inspiración miraba al para cielo y dónde. le decía, viejo, yo como la que arma usted. Bueno, los que no queremos yo- esa palabreja resiliente, oigan que es resiliente pues en los términos. Y yo lo miraba y decía, pero o sea, usted salió de todo eso y viene acá y se casa y nos da amor a nosotros y yo lo único que tengo que hacer es movilizarme de una forma Y además distinta. próspero, el hombre hizo su... Sí, claro, No, pues yo no claro. estoy hablando de fortuna, pero creativos como todos los judíos que vinieron de Alemania. Y nos de dio Polonia. educación, y nos dio amor, y nos dio cariño, y nos dio ejemplo, y nos dio consejos, después de haber vivido todo eso. Yo tengo una pregunta con eso. Hoy en día tenemos muy a la mano todos los temas de salud mental, ¿cierto? O sea, no solamente es que los pulmones estén mal, es que no tenía dientes. ¿Hubo alguna cosa post-trauma que él hubiera hecho alrededor de esos temas como de salud mental o cero? No. Pues en esa Será época todo el nada. empirismo. Todo o sea, empírico. Yo todo creo que el súper mejor empírico. tratamiento fue enamorarse y casarse. Y Bueno, casarse. y que tenía una hermana mayor y que lo acogía.
Sobre todo su familia, sobre todo mi mamá y nosotros. Mi papá, pues muy alrededor, siempre fue una persona que, para la cual su familia fue lo más importante. No, nunca tuvo apoyo de nada, ni de psicólogo, ni de nada. Eso era un guerrero, además el tipo más querido del mundo, entonces lo quería todo el mundo y todo ese amor pues le ayudó a tener una vida realmente feliz después de semejante trauma. O sea, lo curó el amor. Sí, No, sí. esa fue su terapia. Y una Seguramente. sociedad que lo acogió. Sí, Es que claro, cayó porque- en una ciudad muy buena Muy para los chévere. judíos. Claro, claro. O no estás de acuerdo. No, totalmente, Yo creo que la totalmente, mejor. totalmente. Aquí, pues Colombia siempre ha acogido muy bien a la comunidad judía. Colombia. Y creo que Medellín es- Lo dudo, pero Medellín. Yo creo que Medellín es. Sí, totalmente. Y bueno, mi papá debió haber llegado por los lados del 47 y se casó 10 años después. O sea, estuvo 10 una años joven. soltero, pasando más bueno que un berraco. Era un man muy pinta que bailaba, no sé cómo un polaco bailaba tan bueno. Entonces, realmente pues llegó a una ciudad que disfrutó muchísimo. Un polaco tropical. Totalmente, sí. Yo creo que también eso te ha inspirado un montón de charlas y un montón de cosas que haces después de ese momento y ese accidente. ¿Cómo ha sido esa configuración tuya? Pero a ver, ¿cuál para- ha sido? Estás en una fundación, es la cosa, ¿cierto? No. Entonces, Yo tengo una firma de asesoría, consultoría y capacitación, no es fundación. ¿En qué? En temas relacionados con discapacidad, con inclusión, con atención incluyente y con gestión del cambio. Ajá. Repitamos. A ver. Inclusión, accesibilidad. Inclusión, entonces, mucha discriminación y muy maltrato. Sobre todo, Desde que existe la palabra inclusión es porque existe la palabra exclusión. ¿cierto? Sí, total. Exactamente. Y se ha mejorado, indudablemente, en Sí, la legislación. sí, Yo no sé en la práctica. sin bueno. duda. De hecho, la Yo creo que la legislación. práctica también. Yo creo que más la Que la práctica, legislación es- más la práctica que la Que la legislación. legislación, yo también Porque creo. sí hay un montón de leyes hacia la inclusión, pero realmente se cumple pues el 2%. Ajá. Ha habido un cambio grande a nivel de inclusión en términos de sociedad. Digamos que mi filosofía y mi discurso, mi carreta canzona, es que hay que cambiar la visión de discapacidad. Realmente es que nosotros... Vea, ve si dijiste discapacidad. No, discapacidad Te está felicito. bien. Lo que no se dice es discapacitado. Discapacidad es una ya. palabra. Discapacidad sí. Discapacidad sí, discapacitado no. O sea, Recojo mi se felicitación. convierte en persona con discapacidad. Ahora le explico por qué. Pero el tema con la discapacidad es que siempre la hemos visto alrededor del pesar, de la lástima, del capacitismo. Sí, hay que hacer cosas porque ellos también tienen derecho. Mi discurso es al revés. Nosotros somos el 15% de la población. Tenemos unas capacidades inmensas cada uno y cada uno de nosotros está dispuesto a aportarle al crecimiento del país. Entonces, realmente quien necesita invertir en inclusión, en accesibilidad es el país para que nosotros podamos ser útiles y ayudar a desarrollarlo y a crecerlo. Entonces, el concepto es distinto. Pregunta, ¿tu concepto de inclusión para el caso de la discapacidad lo podrías definir como una especie de discriminación positiva o no es eso? No, porque discriminación positiva termina yéndose al otro lado. Termina siendo, lo voy a contratar porque tiene discapacidad, ¿cierto? Y no es porque es wow, es porque solo es que muy punto bueno, aparte. ni siquiera el solo, o sea, es una persona con discapacidad que tiene unas habilidades. O sea, salgámonos de la discapacidad. Una empresa necesita un gerente y el mejor gerente para esa empresa es un ruso que no habla español. Usted deja de contratarlo porque no habla español. No, Menos usted lo ahora con contrata. ese mundo de aparatos. Usted lo No, contrata y qué claro. aparato necesita o qué necesita o necesita clases de español. Usted lo contrata y le enseña. Lo mismo pasa con la discapacidad. Bueno, Voy a dejar a inclusión. una persona muy buena por fuera porque tiene discapacidad. No, dígame qué necesita Perfecto, y yo lo entendido y nada de llorar. Inclusión, segundo, de tu empresa. accesibilidad. ¿Qué es lo movilidad? ¿O qué? De alguna manera, pero no es solamente movilidad porque no es solamente para personas con discapacidad física. Yo acompaño a las empresas y a las entidades en el desarrollo de actividades y de programas que permitan que el entorno, tanto físico como la filosofía de las empresas, sea amigable para que cualquier persona pueda entrar, disfrutar con seguridad y con autonomía. Entonces los acompaño en todo ese proceso. Tercero, Y el tercero es un tema, digamos, más empresarial que he empezado a trabajar en temas de gestión del cambio. Entonces, alrededor de mi historia, alrededor de todo lo que ha pasado en todos estos años, acompaño a las empresas en todo lo que tiene que ver con gestión del cambio en su viene en el su guión, personal. el tema del aeropuerto, por ejemplo. Sí, estamos haciendo un trabajo muy bonito. Entonces con cerremos el ahí aeropuerto.
Después nos y cuentas. nos vamos para el aeropuerto, ¿no? De una. Buenísimo. Bueno, continuemos con el tema del aeropuerto, que está muy bonito. Aeropuerto, hay que aclarar, José María Córdoba. José María porque Córdoba, es- sí. No, la verdad es que estamos ¿O son haciendo varios? un trabajo muy bonito con la empresa que opera, José Airplan. María, Airplan, Ajá. que opera los 6 aeropuertos. Y hemos hecho un trabajo, seis? son el Olaya, el José María, Corozal, Montería, Quibdó y Apartadó, Carepa. Ah, caramba. Bueno, Sí. y contanos de eso. La verdad es que ha sido una apuesta muy bacana que ha hecho esta empresa en temas de accesibilidad y de inclusión, no solamente en la parte física, que han hecho una cantidad de cambios, pues hemos hecho una cantidad de cambios para darle a los viajeros con discapacidad mucho más comodidad y seguridad y autonomía en el momento del viaje, pero hemos hecho también un trabajo muy grande en temas de atención incluyente. Entonces hemos capacitado al personal aeroportuario, a la comunidad aeroportuaria, para que prestan Reacciones rápido. y sobre todo para que sepan cómo relacionarse con las personas con discapacidad, porque uno de los problemas grandes en temas de inclusión es precisamente lo que hablábamos ahorita, si yo, cómo le hablo, de qué le digo, Pues yo tuve qué Ay, palabra le lo voy a digo, ofender. lo voy a Yo tuve esta ofender. experiencia y Sí. pienso que estaba tu mano ahí. Yo tuve una fractura en el 14, en una actividad frenética porque estábamos en campaña para el Senado. Y yo hice campaña con el Senado. Bueno, y la atención era muy difícil. No, era muy lento todo. Y ahora después, en el 18 más bien, volví a estar incapacitado y ya un mundo de sillas y cosas, noté un cambio. Sí, han pasado muchas cosas, como les digo, no solamente en temas de infraestructura física, sino también de atención, donde las personas saben cómo relacionarse con una persona sorda, con una persona ciega, cómo le ofrezco ayuda. Por ejemplo, en temas de discapacidad es muy complejo el tema de la ayuda porque la gente asume que por el hecho de tener discapacidad necesitas ayuda. Entonces ahí donde viene la discriminación positiva, y o sea, yo estoy... Te vuelve abruman, meloso. te abruman. Claro, o sea, voy con la silla de Claro. ruedas andando rápido porque voy para algún lado y se me acercan a cogerme la silla o le ayudo, pero ¿a qué? Si voy a la lata, déjame tranquilo. Entonces, entender que ¿Cuál fue solo el hecho- caso como más ridículo que observaste? Que me ha de gente pasado? Que Que se quisiera ofuscó. se sobreactuados. No, me han pasado muchos, pero pues pecado. sí, me acuerdo de uno una vez. Nada, que qué pecado, No, pues, No, esa qué palabra- pecado de la qué gente, pecado. no Sí, de él, claro, sino de claro, la gente, claro. porque la gente cree que está haciendo un favor y que está muy querida. Y termina siendo no, qué sí. pecado de él, sino Hay de uno, la hay gente. uno, hay uno que es muy recurrente, de hecho, y es cuando la silla de ruedas, estas sillas de ruedas están hechas muy bien hechas, muy a la medida, muy ligeras. Y realmente para mí subir y bajar la silla de ruedas del carro es una actividad que hago todo el tiempo y que la hago muy rápido. Solo. Claro, solo porque se le quitan las ruedas y se sube, la silla no pesa nada, es muy fácil de hacer. Pero siempre que vamos a subirme o bajarme del carro, alguien se me arrima a decirme que me va a ayudar. Y le cuesta mucho a la gente entender que no quiero ayuda y no atienden el no. Entonces, ¿le puedo ayudar? No, gracias. Pues yo le puedo ayudar, sí, yo sé, pero mil gracias. Pero sobre todo Pero en déjese Antioquia, ayudar. porque Claro, es que en aquí son Antioquia la gente impresionantes. es muy querida. Pero déjese ayudar, no, mil gracias. Pero venga, no sea En no Estados sea Unidos bobo. no creo que pase eso. No, además porque no te pueden poner un dedo encima. Pero no sea bobo, venga que yo le puedo ayudar, venga, y me quitan la silla. O sea, entonces le digo, bueno, listo, Terminas una bueno, listo, pelea. entonces ayúdeme pues. ¿Qué hago? Pero precisamente por eso te estoy diciendo que no me ayudes, que yo sé cómo hacerlo y vos Oiga, no. pues televidentes demasiado amables. Muy bien, sigamos con otros casos, así como de... Una vez me pasó que estaba quieto, tranquilo en un sitio y estaba chateando en el celular y de pronto arranqué solo. O sea, yo estaba ahí muy concentrado y la silla arrancó sola y cuando miré un man La me estaba suya, empujando. es eléctrica. No, es manual. Y arrancó solo y yo no entendía qué había pasado. Era que un man atrás me vio en la silla de ruedas y Creyó que decidió estabas- que yo necesitaba ayuda. Decidió empujarte. Y sí, decidió empujarme. Ah, Y yo, qué ¿usted qué está haciendo? Empujándolo. ¿Por qué no eléctrica? Bueno, ya hay una cantidad de dispositivos. Realmente tengo un par de dispositivos maravillosos que son muy bacanos como medio de transporte y de movilidad. Pero la silla eléctrica es una silla muy poco manual para No estamos montarse al hablando carro. de silla eléctrica Para para... No, es que me vaya a matar, no. Las sillas eléctricas que funcionan pues con Sí, sí. electricidad, con batería, son muy aparatosas y no son fáciles de desarmar. Entonces tendría, Pa'l carro, tendría pa' que todo andar en ella todo el tiempo. Sí, Estas sí. son muy No fáciles, es me el subo y me caso bajo del tuyo. carro. No es el caso mío, yo ando más en el carro. Ahora pues Mejor ya hay dicho, otras curiosamente, cosas. la más cara es para la persona de menos recursos. Pero porque- sobre todo es que la silla eléctrica es más para las personas que no tienen la habilidad manual.
O sea, una persona, O por que ejemplo, no con tiene una quien le ayude cuadraplegia. o que no tiene carro. Sí. No, realmente mientras tengas la habilidad de empujar la silla, siempre será mucho más cómodo una silla manual, y ahora ya hay dispositivos Ve, para ponerle a la manual. Te hago una pregunta porque es tu tema. ¿Y entonces a un sordo cómo le ayudan? Una persona sorda lo que más necesita es que le den la oportunidad de decir cuál es la forma mejor para comunicarse. O sea, las personas, por ejemplo, cuando vos te enfrentás atendiendo a una persona, o por ejemplo en Que uno servicio le al quiere cliente, ayudar. que yo le quiero ayudar, entonces la persona te dice no puedo hablar y la gente se paniquea. Entonces, ¿qué hacemos? Si usted no puede hablar, entonces se voltean y nadie le presta atención. ¿Qué recomendás? Dejar que la persona le dé las claves. Venga, espere, yo leo labios, por ejemplo, o yo puedo escribir, si la persona puede escribir, o estoy con un intérprete, venga, aprovechamos el intérprete. O sea, la persona siempre tiene la forma de solucionar el problema. Lo que tenemos que hacer las otras personas es no asustarnos. La discapacidad nos da miedo. A nosotros nos enseñaron a que la discapacidad diera miedo. Mi recomendación con la gente es piérdanle el miedo a la discapacidad. La discapacidad es una característica, no es algo malo. Por eso le tenemos tanto miedo al nombre. Y para Es que no sí se tengamos que dirá hablar de discapacidad. inclusión después. Ve, háblanos de Exacto. persona discapacitada versus Persona con discapacidad. discapacidad. ¿Cuál es? La gramática, digamos que cambió realmente. Cuando yo me accidenté, por ejemplo, se Porque decía vos no sos discapacitado. de los los del lenguaje canzones. inclusive y eso. No, inclusivo, no, porque no, yo no. te sigo en el No hablemos de eso. Las personas, la diferencia en gramática sí tiene un sentido. Discapacitado define a la persona por su discapacidad. O sea, él es un discapacitado, no es Entendido. nada No, más. Exacto. Persona con Pues él es un discapacidad, hombre, exacto, no es sé. una persona con una discapacidad y otras características, ¿cierto? Sí, sí. No, Esa es, tiene digamos, todo que la todo el diferencia. sentido. Yo tengo una pregunta, vos que sos un asesor, un consultor, que te has recorrido Colombia con este tema. Nosotros somos muy curiosos aquí definiendo y entendiendo las regiones y pues y cómo somos y por qué somos como somos. ¿Qué has encontrado en las diferentes ciudades de Colombia? ¿Quién está mejor? ¿Qué te ha sorprendido? Que vos digas, ve, yo nunca me imaginé y en Pasto, wow, pues por decirte, o sea, cosas que te has llamado la atención, porque nosotros siempre estamos pues como centrados acá. Mi primer viaje en muletas fue a Pasto, curiosamente. ¿Ves? Sí. Adivinaste. Contanos. Eh, Gente muy querida. sí, no, total. Pues yo estuve en Pasto antes del accidente. La verdad, no he vuelto a Pasto vuelto. después del accidente. Muy querida. La verdad es que tristemente no he tenido sorpresas positivas en falla. cuanto a temas de accesibilidad. La verdad es que yo creo que la ciudad que más ha avanzado en temas de accesibilidad es Medellín, que ha hecho un trabajo muy grande. Todavía estamos lejos pues, de ser accesibles, pero hemos hecho un trabajo grande. En general, Colombia... Perdóname, Sí. aquí la norma la cumplen, esa de la ley, creo que es 361 del 97. Un poquito. Hay por cositas lo que menos se nos va olvidando. La administración distrital. Sí, Sí, la ha tenido unos aciertos muy grandes, a veces retrocedemos un poquito, pero la verdad es que sí se han hecho cosas muy chéveres y aquí ha habido programas y hay programas muy buenos de metiendo accesibilidad. la cucharada, porque el metro tiene cambios sustanciales. Eso hace parte de El tu metro, trabajo. no, pues sí trabajé, sí les di Acordate que eso se hizo sin sí, acceso. cero accesibilidad. ¿Cómo el le metro, parece? El metro se pensó completamente inaccesible, le pusieron una tutela. Con la tutela se le metió un montón de plata a volverlo accesible. Todavía no es completamente. Yo sí hice un trabajo con ellos hace muchos años. Lo que ha pasado en los últimos años sí no he tenido yo nada que ver. No he vuelto por allá. Pero la verdad es que la ciudad sí ha hecho esfuerzos y ha tenido administraciones un poquito más comprometidas que Pero otras. me dejas triste con que, por ejemplo, Sí, Cali no le pone las pilas. no. Ellos tan izquierdistas y No, ni Bogotá, tan sensibles. ni Bogotá tampoco, ni Cartagena menos, Todo ni ácido. Santa Marta menos. Sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que no. Y lo triste de eso no es solamente para las personas con discapacidad, Pues, sino para perdóname, Colombia. Es que menciono lo de izquierda porque como se dicen, pues que son lo social, la queridura con el pueblo, y si alguien tiene... La inclusión. La inclusión es la gente, ¿cómo es que dijiste? Para yo no Personas volver a- con discapacidad. Personas con discapacidad. Pero siguen pensando en las personas con discapacidad con temas de lástima y de pesar y de hagámosles, cuidémoslos, como como salió en la última justicia. campaña. Vamos a cuidar a las personas con discapacidad. Es que Pero nosotros, eso no. nosotros estamos pidiendo que nos cuiden. No, es Estamos que lo pidiendo que nos dijiste, den vos lo oportunidades. definiste maravillosamente. Total. Es un cambio de situación, pero Pero no tienen yo. capacidades. Soy el mismo. ¿Qué estamos buscando? Que nos den las herramientas y los entornos para poder mostrar nuestras capacidades. Pero en Colombia, el problema grande de Colombia es que Colombia es hermoso, Colombia quiere crecer turísticamente, pero Colombia no es accesible.
Entonces el 15% de la población, más todos los que acompañan a ese 15%, no vienen a Colombia. Esas personas pensionadas que tienen la plata para viajar Estamos no vienen hablando a de que Colombia. el 15% de la población mundial Tiene discapacidad. discapacidad. Sí, algún tipo de discapacidad. Yo tenía un dato. dato, creo que del guión, que era del 7. 7%. Ah, pero Colombia. 7.2. Es que Colombia está por debajo. Yo creo que No, Colombia. Colombia está subregistrada. Ese dato del 7.2 Es como el 2018, es es viejísimo. pero además el censo de 2018 incluyó las preguntas de discapacidad a fuerza de mucha pelea, incluso con el mismo presidente. ¿Y mal hechas o qué? No, 3 días antes. Ah. 3 días antes del censo. Entonces, realmente el subregistro de discapacidad en Colombia es muy grande. Puede ser más o menos el doble, puede que seamos incluso más del 15%. Perdón, ¿de cuándo fue el censo? ¿De qué 2018. fecha? ¿Pero de qué fecha? ¿De qué presidente estaba hablando, Mauricio? Santos. Eso, porque Duque es un hombre muy sencillo. Por lo menos. Sí. Y eso realmente trajo un subregistro muy grande. Y, Tú dices que el doble, ¿verdad? Sí. No, pero es que ¿Piensas estamos que el doble? hablando de que la humanidad dice La que el humanidad 15%. dice que el 15% Pues- y Colombia tiene unas características en temas de violencia, por ejemplo, que ayudan a que Se eso sea un presta. poquito más. ¿En qué edad consideras vos que entra uno ya en una condición de incapacidad? De discapacidad. Perdón. Ojo que incapacidad y discapacidad son Entonces, distintos. como le tengo tanta bronca al lenguaje inclusivo. Bueno, No, lo que pasa es que incapacidad sí, es no pues ya ser, entendí. es, Ya me voy a es dedicar cuando a uno no es repetir. capaz. Esta noche repito. No, sabes que no es un tema de edad, José Obdulio, es un tema de realmente de la forma en la que te relacionas con el entorno. Es que nosotros tendemos a definir la discapacidad por las capacidades de la persona y realmente la discapacidad está definida por las herramientas que te da el entorno. Entonces, si vos, por ejemplo, yo tengo una discapacidad, pero realmente mi desventaja con el entorno es si se daña el ascensor para salir de aquí. No es mi silla de ruedas ni que yo no pueda mover las piernas, es que si no tengo la herramienta, tengo una desventaja. De lo contrario, llegamos todos al mismo tiempo aquí y nada pasó, todos subimos por el mismo ascensor. Entonces, realmente no es tanto de personas, sino de cómo se relaciona con el entorno. Yo conozco personas con 80 y pico de años que no tienen ninguna discapacidad. Se mueven más lento, sí, pero eso no es una discapacidad. Eso no es discapacidad. ¿Cierto? De que ven menos, sí, se ponen unas gafas y eso no es una discapacidad. Es más la relación con el entorno. Si el entorno te pone en una situación compleja, ahí ya la discapacidad te lleva a desventajas. Ya te pregunté de las regiones, ahora hablemos de las empresas. Yo creo que has visto que van aumentando las que te van levantando la mano. Venga, hablemos de estos temas acá. Total. Pues me imagino que ya son cada día más. ¿Inducidas por la ley o por el trabajo, el esfuerzo? La verdad es que ha sido un esfuerzo convicción, más de una convicción y como les decía ahorita, esto es un tema económico. Si somos el 15% y además arrastramos un montón de personas con nosotros, yo no conozco la primera empresa que diga no quiero un 15% más de clientes. Vamos a hacer O de la personas pausa. bien inteligentes trabajando O acá, de así sean es- personas con discapacidad. Ni siquiera con el así sea. Pues. La discapacidad no tiene nada que ver con las capacidades de la persona. Exacto. Hacemos Los la quiero tener aquí. pausa y entramos como a diseñar una política. Buenísimo. Te vamos a nombrar ministro. Ave María, por Dios. Ahí mismo. Ahora sí, Te hablé de izquierda y derecha porque la izquierda posa de compasiva y de nosotros, la derecha, somos muy malos y no somos compasivos. Me gustaría mucho que hicieras como una especie como de digresión sobre ese tema. Por ejemplo, perdón, Sí. que te interrumpa. No te preocupes. Por ejemplo, acuérdese lo que dijo Petro, un negro de derecha. Y entonces es capaz de decir una persona. Una persona persona en con incapacidad, discapacidad, porque ellos son muy defensores discapacidad. del lenguaje, de derecha, imposible. De hecho, pues podríamos hablar de este tema incluso por fuera de la discapacidad, porque yo creo que nos metieron un cuento durante muchos años de que decir que usted pensaba de derecha era una persona mala y con cara de malo y que hacía cosas malas y cualquier cantidad de cosas. Y realmente la derecha es simplemente una defensora del orden, de la organización, del trabajo duro y del trabajo De la honesto. libertad, la vida y la de la propiedad libertad, privada. totalmente. Y estoy completamente de acuerdo. De hecho, ha habido muchos cambios interesantes alrededor de gobiernos de derecha, tanto locales como nacionales.
Y pues hablando de ese tema, una de las propuestas de campaña, porque me las mostraron todas cuando estaban en campaña presidenciales, me decían es que el gobierno de Petro en el plan de gobierno dice que va a estar con las personas con discapacidad. Yo me tomé la molestia de ir a buscar de qué se trataba. Y realmente la propuesta es vamos a cuidar de las personas con discapacidad. Lo que estás rechazando Todo lo que Todo estamos mal. todo mal, o sea, Vamos a cuidar volverlo no. referente este programa. Claro, es que lo que necesitamos es que nos den herramientas y realmente lo entiende un poquito más, digamos, en este caso la derecha, porque las personas con discapacidad somos completamente útiles. Lo que necesitamos es que nos permitan trabajar para poder entrar en la sociedad de consumo, para poder ayudar al crecimiento económico del país y además para pagar impuestos, porque pues en la casa guardados, porque no tenemos Porque accesibilidad y pobrecitos, oportunidades, no. no estamos siendo útiles y además estamos recibiendo subsidio. Seríamos mejores trabajando, aportando y pagando impuestos. Bueno, entonces ahora sí pongámonos como a especular. ¿Qué hay que hacer? Un gobierno nacional y un gobierno local. Pues lo primero que hay que hacer es que tenemos que cambiar la visión de discapacidad. Primero. No Entonces, podemos es un arrancar asunto sin eso. Cultural. Y eso Es un también es como asunto de educación. Como completamente desde los cultural, colegios. pero tiene que nacer desde arriba. O sea, tenemos que cambiar la visión. Pongamos el ejemplo de todo lo que ha pasado con los derechos de la mujer en los últimos 30, 40 años. O el tema judío. O el tema, por ejemplo, de los judíos, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Que, primero era pensado desde, no, sí, hay que darles, están mejor en la casa, yo la cuido, y ahora el tema es, no, venga, es que trabajan, aportan, pues por supuesto, como todos los demás. Entonces hay que cambiar la mentalidad, y los gobiernos tienen que cambiar la mentalidad, y eso no es un invento. Si usted se va a Estados Unidos, las personas con discapacidad trabajan desde gerente de la superempresa hasta operario de lo que usted quiera, ¿cierto? O sea, la discapacidad no afecta, porque están reconociendo capacidades. Entonces, lo primero, de ahí en adelante todo lo que viene, listo, le reconozco las capacidades, entonces venga a trabajar, ¿qué necesita? Entonces, empezar a generar esos elementos de accesibilidad y de inclusión que permitan salir. Aceras, transporte público, ingresos a los espacios, baños adecuados, comunicación adecuada, señalización adecuada, todas esas herramientas que no se hacen por un favor, sino porque yo quiero crecer de la mano de todas esas personas que no tienen sino cosas para aportar. Eso es lo que a mí me han preguntado, si usted fuera alcalde, ¿por dónde arrancaría? Yo arrancaría por ahí. Vamos a cambiar la mentalidad, vamos a mostrarle a la sociedad que nosotros necesitamos esas personas aportándonos. De ahí para allá ya es un tema muy técnico, pues si me preguntan, por ejemplo, en temas de accesibilidad, yo arrancaría por las aceras, ¿cierto? Y por el transporte, que ya es obligatorio pues hacerlo accesible. Pero entrando en temas que realmente generaran un cambio, creo que es un cambio cultural. Hay que ver la discapacidad desde el aporte que pueden dar esas personas, más que desde el pesar y la lástima. Por ahí arrancaría yo. Para la ciudad, pero digamos, normativa general, nacional. Es que ya hay algunos acuerdos internacionales que hay ahí. Sí, pero es que ya hay, o sea, si nos vamos a revisar la normativa colombiana, realmente es que es bien robusta en temas de discapacidad y de accesibilidad. Lo que pasa es que se sacó la normativa, pero nadie se tomó la molestia de sacar una norma sancionatoria ni un ente sancionatorio. Entonces, si usted no cumple, no le pasa nada hasta que lo demanden. Entonces, realmente, normas hay todas las que usted quiera, o sea, todo tiene que ser accesible. Sí, ese es un problema de la justicia colombiana. Es un problema de la justicia colombiana. Entonces, no salió accesible. Ah, sí, pero... Entonces, ¿qué hago? Pongo una acción popular, y la acción popular es puntual. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho, y se los pongo con otro tema que es mucho más liviano, es el tema, por ejemplo, de reciclar, ¿cierto? Ahora hay una conciencia, pues a mí de 10 años no tenía ni idea, pero hay una conciencia ya tan en el ambiente, tan lógica, que las generaciones crecen con eso, que cuando los temas son de fondo, como tú dices, culturales, de educación, ya ni siquiera se piensa en ninguna norma. Es que a mí si nadie me está viendo, yo reciclo. Así nadie me esté viendo, no me vayan a sancionar, no haya norma, no haya ley, no haya nadie, no importa. O sea, se ha hecho un trabajo. no tengo. Entonces cuando es una Lástima conciencia... que la mayoría de la sociedad siempre hay que inducirla es con la normatividad. No, por con la supuesto que plata, sí, por supuesto que sí. Sobre todo con las multas. Pero claro. yo sí siento... Por supuesto, pero sí siento, José Obdulio, que las generaciones nuevas, yo no sé qué sienten tus hijos en el colegio o cómo sienten eso, pero yo creo que ellos, las que vienen, Sí. tus nietos, ven las personas con discapacidad diferentes. Y si vos en los colegios claro. también pones desde la norma Es que- esa... Sí, porque es que dijiste que inclusive como temor, o dijiste fue la palabra. Miedo.
Pues yo creo que los, los miedo a la amigos de tus, discapacidad. los Y de tus hoy, hijos ceros, como ¿cómo ver otro le va? papá. Otro papá. Otro ¿Cómo papá te va en el normal. colegio? La verdad es que con el colegio hubo una cosa muy peculiar, porque cuando fueron a entrar mis hijos al colegio, yo pues fui a visitar el colegio y dije, este colegio no es accesible. Yo los meto. ¿Qué fue tu colegio, además? Yo no estudié, realmente yo no estudié en el Teodoro, yo salí de Jorge Robledo, pero pues obviamente tenía siempre, pues por ser judío, vínculos. Entonces yo dije, listo, yo sí voy a meter a mis hijos al Teodoro, por supuesto, pero habrá que volverlo accesible. Ajá. ¿Y accesible para quién, señor, no tiene discapacidad? No, pero el papá sí. Y el papá tiene Es que parte ir a de- las es comunidad reuniones, y el papá educativa, quiere ir a claro. ver las presentaciones de los niños. El colegio no lo dudó y le metimos toda la accesibilidad del mundo al Y colegio. realmente no eras el único de pronto. En este momento, la verdad es que yo soy el que menos va. Cuando hacen el Día de la Familia, por ejemplo, todos los abuelos ya pueden ir, subir, bajar, hay ascensores, hay rampas, hay baños, hay de todo. O no podrían contratar un muy buen profesor, digo Porque usted. tiene una Exacto. discapacidad o alguien se accidentaba y no podía Exacto. volver Niños. porque no había cómo subir y bajar las escaleras. Además, porque es que la accesibilidad tiene una cosa muy bonita. La accesibilidad no es para las personas con discapacidad. La accesibilidad es comodidad para todas las personas. Si usted se para al frente de un sitio donde hay escaleras y rampa, se va a dar cuenta que el 90% de la gente usa la rampa. Es verdad. Y el 10% usa las escaleras por hacer deporte. La accesibilidad realmente es que trae cosas muy bonitas y nadie se queja de ellas. O sea, nadie invierte en Ay, accesibilidad. como, ¿para qué pusieron esa rampa? No, gas, eso cero. tan accesible, yo no voy a volver. A Eso ustedes no les pasa. tocó. A mí me tocó cuando inauguraron las primeras escaleras en Medellín, que eran el Caravana, creo. A nosotros sí nos tocó. Las primeras fueron las del Junín. Las del Teatro Junín. Antes de las de Caravana. Caravana es de la década del 50. Y las del Junín. Pero todavía no tenía escaleras eléctricas. Había unas en el Caravana o en el Ley. En el, No, yo creo que en el Ley, pero yo o en creo el que Tía. En el Tía. En Tía sí. ¿Qué es eso? En Pobre Tía sí, ¿qué es María eso? Clara está, hablando con- En el Tía sí había, pero creo que las primeras que hubo aquí, bueno, no sé si las del Tía, Las del Tía, con seguridad. porque yo iba a las Pero de que era Junín Tía. chiquito. Un fenómeno. Yo No, iba- el yo iba a las de era Junín a subir y a un bajar. acrónimo. Sí, Y yo me acuerdo. Y eso Que yo estoy grande. de las, ¿cómo se llama? Las escaleras esas de Alonso Salazar son una cosa extraordinaria. Pero ahí, por ejemplo, miren la visión de discapacidad Contanos, desde a el ver. otro lado. Cuando fueron a hacer esas escaleras eléctricas, a mí me llamaron y me dijeron, vamos a hacer unas escaleras eléctricas, ¿usted qué opina? Les dije, no las haga. ¿Por qué? Le dije, porque usted le va a solucionar la vida a todo el que camina y el que no puede caminar, ¿por dónde va a subir? O sea, un adulto mayor, Y no la una pueden usar persona, los dos, los que caminan y los que- no hay, un adulto No. mayor no se le sube a unas escaleras porque les da sí, miedo. da miedo. Una mujer con un coche de bebé no debería subir por las Es escaleras. que está prohibido. Una No puede persona subir con uno en el muletas, perro, toca bastones, cargarlo. caminadores y sillas de ruedas menos. Y finalmente vino, entonces, ¿qué hacemos? Le dije, venga, estudiemos. Y venga, estudiemos. Fue la última llamada, nadie me volvió a llamar y pusieron las escaleras eléctricas que yo no conozco. No lo Porque sé. ¿cómo Porque las voy a ¿cómo las conocer? va a ¿Cómo las voy a conocer si no puedo subir? Sí. Y Allá hay- de y pronto hay hubiera opciones. sido una rampa. Hay otras alternativas. Yo después conocí el ascensor inclinado precisamente por eso. Me fui a buscar qué pasaba en otros países y resulta que hay unos ascensores que hacen lo mismo que las escaleras y suben así en unos rieles. Claro, no los conozco, Con las claro, mismas paradas. obviamente. Con las mismas paradas, pero más incluyentes. Hay alternativas. ¿Cómo crees tú que se puede cambiar Hombre, esa cultura? perdóname, regañadita, hombre, las administraciones, porque no le hacen caso a la gente que sabe. Eso me dolió. Tiene que Eso es necesitar una- uno eso es una un gran amigo pregunta. político. Eso me dolió. Un amigo político que hable con un concejal. Total. Una cosa absurda, vea. Total, no debería ser así porque Yo se tampoco pueden las hacer conozco cosas. de Porque es decir una las cosa escaleras, lógica, pero, pues. pero estás diciendo algo tan evidente. Eso no, Y me han dicho, vamos, mis hijos van, pero van con otras personas. Pues, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? Bueno, No, que te iba a preguntar que cómo ves ese cambio de cultura, cómo se podría abordar. O sea, si tuvieras, no sé, el alcalde, el gobernador acá, ¿qué hacer para ese tema en los colegios? O sea, ¿cómo generar lo mismo que yo dije con el reciclaje, con el tema de esa conciencia por el medio ambiente? Porque eso también es una conciencia. ¿sabes Total. cómo? Yo doy una idea. Señores, es el 15% de la población. Pero, eso, Carajo. pero pues digamos que eso a un niño, el niño no entiende ese 15%, quizás los Sí, los pero adultos... aquí yo estoy hablando desde los que... Pero de yo, los o sea, grandes. como de base, como para ir construyendo esa sociedad nueva más consciente, que ya ni siquiera haya que decirle. Pues, Sí, claro. Pero yo creo que es llevar el mensaje. Yo creo que esto que estamos haciendo, por ejemplo, es parte de eso. Es empezar a llevar el mensaje de la discapacidad desde las capacidades de las personas. ¿Cierto? Mi primera incursión, por ejemplo, en televisión, fui a donde un gerente de canal regional en su momento y le dije, venga, ¿usted por qué no contrata a una persona con discapacidad para que presente un programa que no hable de discapacidad?
Mío, ¿para qué? Para que visibilicemos la discapacidad y los pelados vean la discapacidad, pero no la vean Total. desde la discapacidad. Y efectivamente eso fue lo que terminamos haciendo. Terminamos haciendo un programa en el que se hablaba de todo menos de discapacidad. De hecho, nunca tuvimos un invitado con discapacidad. Y hablábamos desde mi silla de ruedas. Me dijeron, ¿te vas a pasar? Y le dije, para nada, muestre mi silla de ruedas todo el tiempo. Y los pelados empezaron a decir, cuando tenían una crítica, no criticaban al man de la silla de ruedas, criticaban al man de la camisa roja. Exacto. La silla no se veía, y a eso es a lo que habría que llegar. Hay que empezar a cambiar la mentalidad de la gente, que no vea la discapacidad, sino las capacidades o la falta de capacidad de la persona sin tener en cuenta la discapacidad. Sí, sí. Para que no se hable de, a pesar de tener una discapacidad, no, tiene una discapacidad y es bueno, o tiene una discapacidad y es malo, da igual. Pues, o sea, es bueno, punto. O sea, ni siquiera se habla. O sea, O llegará es- un momento en que... O es un mal gerente, o es un mal presentador, pero Esa es no la su verdadera- discapacidad. El verdadero significado de la palabra igualdad, Total, ¿cierto? total. No es total. igualdad de, no, es que le vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres. No. Igualdad, Igualdad sobre de todo ante la ley. oportunidades. Ante la ley. Igualdad de oportunidades, realmente equidad. Venga, yo tengo las mismas posibilidades. Yo le digo, por ejemplo, a las empresas que asesoren temas de inclusión laboral, contraten a una persona, o sea, póngalos a competir. No es que, ay, voy a abrir una vacante para una persona con discapacidad. No. No, póngalos a competir Con en los cualquier demás. cosa. con Perdóname los que ya se demás. va a acabar el programa. ¿Pero por Yo qué? quería meterte en el tema del Twitter. Yo todavía le digo así. Yo también, eso se va a quedar así. Yo Vitrinar. le digo con Avia Colombia. Bueno, pero para los que no saben X, tu línea es muy parecida a la mía en cuanto a que pensamos parecido, pero me gusta mucho el tema de la defensa de la sociedad judía, porque la sociedad judía tiene un problema. El Estado judío, hay una decisión de acabarlo, destruirlo. Y veo que participas mucho en ese debate. Bueno, creo que toca cortico. Realmente es que, pues, no solamente por ser judío, sino porque me considero convicción. además, estoy convencido, además considero que es lo justo. Lo que está pasando hoy, el Estado de Israel no tenía ningún problema con nadie. De hecho, el Estado de Israel no invadió. 7 de octubre del 2023. 7 de octubre del 2023, el Estado de Israel fue comprado, o sea, se compraron esas tierras y comprando las tierras se convirtió en un Estado. No es un Estado ilegítimo, no es un Estado que invadió. Las tierras que se ganaron en batallas que no buscó Israel, se las buscaron sus enemigos, y esta última fue igual. Israel estaba muy tranquilo y llegaron a asesinarle brutalmente, la cosa más asquerosa del mundo, el 7 de octubre de 2023 a más de 1.000 personas, secuestraron a más de 200 personas, y el Estado de Israel tiene que defenderse. Y lo que está pasando, tiene todo el derecho y el deber histórico, además, que tiene que defender, porque son 12 millones de habitantes que se tienen que defender ellos mismos, porque el mundo no se está metiendo. Porque es que cantaban, mate 10 judíos, papá, mira. Así es, y se grabaron Como si fuera haciendo, un orgullo. y violaron y asesinaron, y el mundo se quedó callado. Hombre, de pronto te invitamos a otro programa porque... Encantado, Muchas gracias, muchas gracias. Aprendimos estoy mucho y feliz. eres muy inspirador Muchas para gracias. nosotros y para todos los que se vean este programa. De verdad que eres un ejemplo y qué delicia tenerte acá conversando con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, lo disfruté mucho. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.